Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a responder a la pregunta que muchos se hacen. ¿La uni realmente bajó su nivel? Quédate hasta el final del video y descubramos en base a comparaciones de preguntas de exámenes de admisiones pasadas y más actuales, ya que nos encontramos a puertas del examen de admisión 2026. No se olviden de suscribirse y estar atentos a estos nuevos videos. Así que comencemos. Para empezar, vamos a ver o comparar dos problemas del mismo tema, pero con dificultades, podríamos decir, diferentes. Por ejemplo, vamos a comparar una pregunta del examen de la UNI del 2011 con una pregunta de este examen que pasó del 2024. La pregunta del 2011 nos dice, un empresario firma una letra por 48.000 soles a ser pagada en 8 meses al 7% de descuento anual. Luego de transcurridos 3 meses decide cancelar la letra, pues debe viajar a radicar en Australia. Calcule la diferencia entre la cantidad que recibió y canceló el empresario en nuevos soles, sabiendo que el acreedor cede un bono del 0,2% sobre el valor nominal, si se cancela al final. Esa es la pregunta que se establece en el examen UNI del 2011. Estamos hablando de regla del descuento como tal, ¿no? Pero nuevamente establecido para operaciones financieras y la propiedad básica o el tema básico aquí es la regla de interés. En cambio, la pregunta del 2024, que vino ahora nada más el 14 de febrero, dice lo siguiente. El 20 de enero del 2023 se abrió una cuenta en un banco con $10.000 a una tasa efectiva anual del 20%, capitalizable diariamente. Se debe calcular el interés compuesto que generó dicho capital en dólares hasta la fecha de cancelación que fue el 10 de marzo. El dato, ahí lo tenemos, y nos pide considerar un año de 360 días. Para resolver esta pregunta, lo único que nosotros debemos hacer es aplicar la fórmula del interés compuesto, la cual es la que vemos a continuación. Y pues nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer, simplemente reemplazar ahora los datos. Ni siquiera nos da el monto como un dato inicial y nos pide calcular el capital ni nada de eso. Es tal y cual la fórmula y reemplazar los datos. Sabemos que los periodos de capitalización se obtienen mediante la división del tiempo entre, en este caso, los 360 días, ya que se establece una capitalización diaria. Simplemente reemplazamos el valor de estos datos y es una operación muy, pero muy sencilla, ya que nos da también a nosotros como referencia o como dato este valor de aquí, 1,2 elevado a ese exponente. Esa es la pregunta del examen UNI 2024. Pero la del 2011, que habla en sí del descuento también, que ya ahora en este examen no vino preguntas sobre descuento, ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque nos habla pues del valor nominal, ¿no? Entonces, tenemos que identificar justamente esas ideas, cómo se establece el valor o el valor nominal o la referencia o la relación del descuento, etcétera, etcétera. Aquí ya se aplica un modelo que es un poco más complejo como tal y que pues ya en este examen no ha venido. Y ya en exámenes anteriores también no están viniendo este tipo de problemas. Bien, entonces, eso es uno, hablando de preguntas del área de aritmética. Ahora vamos a ver de otra área. Vámonos por el área de geometría. Tenemos el examen UNI del 2021 y tenemos pues de este 2024. En la del 2024 nos establece simplemente un triángulo y nos dan puntos que son colineales, también segmentos iguales o lados iguales y nos dan datos que son sumamente sencillos de expresar su respuesta. Por ejemplo, a nosotros nos establece que este lado S es igual a este lado CD. Luego también nos dice que el lado AB es igual al lado BE. Y además, como dato, nos dice que AEF es el doble de BEC, que es el dato que a nosotros nos pide ya. Si yo le pongo X aquí, por ejemplo, aquí será 2X. Nada más. Y como tengo dos triángulos que son, pues,
isósceles, yo puedo completar estos ángulos. Esto puede ser el ángulo teta y aquí será pues el ángulo beta. Y aquí simplemente se aplican dos propiedades muy, pero muy básicas. ¿A qué me refiero? Primero, en el triángulo AED, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces, ¿qué decimos? Pues que dos veces el ángulo beta más dos veces el ángulo teta más este valor de x va a ser igual a 180. Y además tenemos lo siguiente. En este ángulo de aquí que nosotros observamos, también podemos hacer esa referencia de que todo eso equivale a 180 grados. Además, podemos decir que 2 veces x es igual a beta más teta, porque simplemente es propiedad del ángulo exterior. ¿Ve? Beta más teta es igual a 2x. O si yo establezco esa relación, para igualar al dato que tenemos arriba, podemos decir que 4x es igual a 2 veces beta más 2 veces teta. Y ese dato lo tenemos arriba, tal y cual observamos aquí. Simplemente lo que hago es reemplazar ese valor con 4x y diré pues que 4x más x es igual a 180. De aquí, simplemente x será igual a 36. La respuesta es la alternativa A. Pero notamos que para hacer triángulos no estamos estableciendo muchas propiedades, solamente hablamos de triángulos isósceles, propiedades muy pero muy básicas, como son la del ángulo exterior, suma de ángulos adyacentes, etcétera, etcétera. Pero es muy básica. En cambio, veamos esta pregunta del examen UNI, también en este caso del 2001, pues que nos menciona lo siguiente. Fíjense, en la figura mostrada, FP es a FM como 1 es a 6 y nos dice que CG es paralelo a QF. G es el punto medio de MQ y el área de la región triangular PQM es 100 metros cuadrados. Y nos pide determinar el área de la región sombreada. También estamos hablando de triángulos, pero en una sola pregunta de triángulos nos está dando diferentes condiciones. Nos está estableciendo, por ejemplo, segmentos paralelos, razones como tal, nos está hablando del punto medio, área como tal, y aquí nosotros vamos a aplicar inclusive semejanza de triángulos. Pero ¿de qué forma? Tenemos que analizar también la semejanza de triángulos. ¿Por qué? En un primer caso nos dice que estos segmentos son iguales. Ahora, FP es a FM como 1 es a 6. Vamos a decir nosotros que FP mide A, por ejemplo, y FM o el segmento FM será 6 veces A. Entonces, yo puedo ir completando esos datos. Aquí va A y todo esto será 6A. Pero ¿cómo puedo completar ese valor? ¿Puedo decir que esto va a ser 4A y esto 2A? ¿O puede ser 3A y 3A? ¿Cómo identifico esa relación? Aquí es donde ya tengo que aplicar un poco más de análisis de la figura. Entonces, de esta forma yo tengo que establecer, por ejemplo, la semejanza que existe en estos triángulos, porque CG, al ser paralelo a QF, forma como tal también un ángulo de 90 grados, es decir, es perpendicular a PM o a CM como tal. Entonces, al ser paralelos y también ser perpendicular, vamos a darnos cuenta que este ángulo, si es alfa, este ángulo de aquí también es alfa. Y se establece esta semejanza entre el triángulo FQM. Este triángulo va a ser semejante al triángulo CGM. Y con eso tendríamos que además establecer cuál es la semejanza. Por ejemplo, si esto mide x, esto de aquí también mide x al ser punto medio, pero la semejanza es la siguiente. En el triángulo CGM, si la hipotenusa mide x, en el triángulo FQM la hipotenusa mide 2x. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Pues que
el triángulo FQM en dimensiones es el doble de dimensiones que el triángulo CGM. ¿Ve? Aquí mide la hipotenusa X y aquí mide 2X. Por lo tanto, esta altura del triángulo CG, si para mí mide B, la altura del triángulo FQM será el doble, es decir, 2B. Ahora, además, ya tenemos el dato que desde F hasta M mide 6A. ¿Cómo puedo establecer esa relación? Ahora sí que ya identifiqué la semejanza. Yo digo que esto es 3A y esto también es 3A. ¿Por qué? Este cateto en el triángulo CGM mide 3A y todo debe medir el doble, es decir, 6A. Esa es la relación como tal que nosotros establecemos hablando ya de semejanza de triángulos. Ahora, ¿qué más me dice? El área de la región sombreada. Ahora, aquí también se involucran problemas de área. Entonces, el área del triángulo PQM, es decir, del triángulo más grande, es 100 metros cuadrados. Entonces, el área simplemente es base por altura entre 2. La base es 7 veces A, la altura es 2B, y al dividir entre 2, esto será igual a 100. Desarrollando, simplificando, nosotros decimos que A por B es igual a 100 sobre 7. Entonces, aquí vamos a establecer también lo mismo. El área en este caso, vamos a decir que es 3A, que es la base, por B, que es la altura, entre 2. A por B, conocemos nosotros el valor y simplemente reemplazamos. Va a ser 3 por 100 entre 7. Y todo esto dividido entre 2. Y pues si nosotros desarrollamos esto, diremos que va a ser 150 sobre 7 metros cuadrados, obviamente. Pero notemos la diferencia que hay entre estos dos problemas. Ahora, el examen de la UNI de este año también tuvo problemas de triángulos relacionados a semejanza. Es el siguiente, fíjense. En un triángulo ABC isósceles, ya nos da ese dato, donde AB es igual a BC, el lado BC se prolonga hasta el punto D y al trazar desde D un segmento adecuado, interseca a los lados AC y AB en los puntos F y E respectivamente. De este modo, AE es igual a 50 centímetros, EF vale 80 centímetros y CD es igual a 60 centímetros. Calcule la longitud en centímetros del segmento DF. Dibujar esto no es muy complicado, es bastante sencillo ya que nos dan bastantes datos, nos dan suficientes datos como para poder establecer nuestro gráfico y que estaría quedando más o menos así. Ahora, ¿cómo desarrollamos este problema? También es muy pero muy sencillo, ya que lo único que hacemos es trazar una línea paralela desde el vértice o desde el punto E. ¿Paralela a quién? Paralela a CB. Y una vez hecho ello, vamos a encontrar también triángulos semejantes, completando obviamente los lados que nosotros tenemos ahí, ya que al ser isósceles, recordemos que si este ángulo es phi, este ángulo de acá también va a ser phi. Y al trazar esa línea paralela, ES por ejemplo, también vamos a seguir encontrando otro triángulo isósceles. Y simplemente es aplicación de ello y estos triángulos que se han formado, que están sombreados, simplemente van a ser la clave para establecer la proporcionalidad entre triángulos semejantes, la cual es muy pero muy sencilla. Simplemente decimos x sobre 80 es igual a 60 sobre 50. Resolviendo esta ecuación muy básica, determinamos que el valor de x es igual a 96. Aquí no hay mucho que complicarnos, solamente trazar una línea paralela al segmento BC o al segmento CB y completar estos dos triángulos, los ángulos de estos dos triángulos. Ahí establecemos la semejanza y se acaba todo el problema. A comparación, en este caso, es muy pero muy básica la pregunta que nos establecieron en el examen de admisión de la UNI, pues en este 2024. No es tan complicada a los exámenes anteriores que se han estado mencionando. O bueno, teniendo en cuenta por lo menos 5 o 6 años atrás, ¿no? En continuación. Entonces, hay una preocupación en este punto del nivel que está teniendo la Universidad Nacional de Ingeniería para, pues,
los exámenes de ingreso, pues que el nivel educativo tal vez está disminuyendo o tal vez existan otros factores u otros motivos para que las preguntas sean pues un poco más básicas o más sencillas de resolver o tal vez en menos tiempo para resolver. Porque hay que tener en cuenta que las preguntas de años anteriores, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, eh, tomaban o tardaban un poco más de tiempo, ya que pues se aplicaban eh, más propiedades, más teoremas y la resolución o el procedimiento era un poco más extenso, ¿no? Entonces, pues pasamos a una pregunta más para dar por finalizado pues este video. Ahora vamos con otra pregunta de otro examen de admisión, en este caso del 2016 y bueno, pues del 2024. La del 2024 nos dice, en la figura mostrada, O es el centro de la semicircunferencia de diámetro AB y B es el centro del arco de circunferencia OD. Determina la razón de las longitudes de los arcos ACB y OD. La pregunta del 2016 me da el siguiente gráfico y me dice que debo determinar la relación correcta que existe entre pues X, alfa y beta. Pues veamos ahora. Para la pregunta de este año, lo único que debemos establecer es lo siguiente. Esta semicircunferencia, o el diámetro AB que pertenece a esa semicircunferencia, yo establezco lo siguiente. De O hasta A es R, y de O hasta B también es R. Ahora, OB también es el radio, pero de la circunferencia que establece el arco OD. Entonces, si yo establezco esta línea, también va a ser radio, el mismo radio, pero de la circunferencia OD, o del arco de circunferencia OD. En este caso estamos viendo que son dos circunferencias que tienen el mismo radio prácticamente. Entonces, la relación ahí está más clara. Lo único que hago para estar más seguros es pues trazar otro radio, pero en este caso de forma paralela y perpendicular al radio de la otra circunferencia. Este radio también será R. Entonces, la relación aquí es muy, pero muy sencilla, ya sea por propiedades o que nosotros queramos ver, pues simplemente o a simple vista, el arco AB es el doble del arco OD. Simplemente es eso. ¿Por qué? Porque estamos notando que tiene radio, 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 radio aquí también, esta referencia o esta relación, pues para el mismo o las mismas circunferencias que están establecidas. Significa que el arco OD vale lo mismo que del arco A, vamos a llamarle esto de aquí, S. Entonces, la semicircunferencia desde A hasta B, pues será el doble de la circunferencia o el arco de circunferencia OD. Y la relación a simple vista es la alternativa C. En cambio, aquí en la pregunta del 2016, ya se complica un poco más, ¿no? Nos da esta figura, esta circunferencia nuevamente, pero nos establece varios puntos y eso es lo que nos complica un poco. Ahora, ¿cómo establezco esa relación? Podríamos, por ejemplo, por ángulos opuestos por el vértice, colocar aquí el valor de X también. Ahora, pero X, ¿qué tiene que ver con el cuadrilátero ABC? Y le puedo poner un punto aquí, el punto D, por ejemplo, o bueno, en este caso le podría el punto, no sé, P, pero es más complicado con este otro cuadrilátero porque yo no puedo estar seguro de los valores que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fijamos lo siguiente, que desde el arco D hasta el arco F, el mayor arco, ¿ya? Está comprendido entre o con el ángulo alfa. Ese es lo que está comprendido ahí, desde D hasta F, el arco mayor. Y lo que queda, este segmento de aquí, o este arco de aquí, es la otra parte, ¿no es cierto? Para completar los 360 grados. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos hacer lo siguiente. Podemos trazar desde D hasta A una línea. Con esta línea nos damos cuenta de que este ángulo de acá es el resto para completar
la circunferencia o la medida del arco de la circunferencia. ¿Y cómo establecemos eso? Pues tenemos que establecer ideas o los temas sobre circunferencia, cuerdas o arcos de circunferencia. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo? Pues tiene que ser 180 menos alfa, ya que justamente al establecer el arco que se opone a este ángulo siempre es el doble. Igual para alfa, desde D hasta F, el arco mayor va a ser el doble del ángulo que representa. Si el ángulo es alfa, será 2 alfa. Y lo que queda será 360 menos 2 alfa, que obviamente su ángulo va a ser la mitad, 180 menos alfa. Lo mismo para este ángulo de acá. La misma idea que hemos establecido aquí, pues nosotros podemos establecerla con el ángulo beta. Lo mismo, entonces ese ángulo será 180 menos beta. Ahí ya se complica un poco más. Pero bueno, tengo la idea que ya tengo un triángulo. Entonces simplemente diré 360 menos alfa menos beta más x es igual a 180 grados. Ya establecemos también las propiedades de un suma de ángulos internos de un triángulo. Listo, entonces, ¿qué decimos? Pues que x será igual, despejando para establecer la relación, a alfa más beta menos 180 grados. Y la respuesta aquí tenemos que buscar. Esta es una forma en la cual nosotros podemos establecer. Pero ¿de qué otra forma la podemos colocar? Pues la siguiente, 180 más x es igual a alfa más beta. Y la respuesta sería la alternativa E. ¿Ven? Entonces, notamos esa diferencia que hay entre una pregunta del examen de la UNI del 2016 y una pregunta del examen de este 2024. Pero bueno, así como esto, hay muchas más preguntas que nosotros podemos analizar, podemos establecer y pues ver, ¿no? ¿Qué está pasando también con las preguntas en la actualidad para esta gran universidad que sigue siendo una gran universidad como es la UNI? Bien, entonces hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, por favor, o si conocen ustedes algunos problemas que han sido más complicados años anteriores que a comparación de este año, por favor, no se olviden de dejar en los comentarios de este video de qué exámenes recuerdan cuyas preguntas han sido mucho más complicadas que en este año 2024. Bien, si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse y compartan este video para que sus compañeros también puedan verlo y podamos compartir mucho más. Hasta aquí entonces el video del día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.